vecinos que también sufrieron percance estén bien. Yo espero que los vecinos de Luis Manuel de Lima estén bien y resuelvan todos y cada uno de sus situaciones. Mi gente, vamos a entrar con el último tema del día, que es el que le da título a esta directa. Qué barato nos quiere comprar Joe García. Y me refiero a una entrevista que hizo Joe García, que le realizó al ex congresista Joe García. Ustedes saben que aquí en los Estados, yo no sé si ustedes saben, lo voy a decir por si alguien no lo, estoy seguro que muchos de ustedes lo saben. En los Estados Unidos, como una costumbre, como una señal de respeto a los oficiales electos, se les suele decir, aunque ya no estén en el ejercicio de sus facultades, se les suele llamar por el mayor cargo público que hayan ostentado. Por ejemplo, el expresidente Barack Obama, aunque ya no es presidente, se le sigue llamando presidente. O sea, aquí no se usa la costumbre que tenemos nosotros de a los que ya no están en el cargo llamarlos como expresidente. Y como una señal de respeto y de agradecimiento por el ejercicio de su cargo público, se les suele seguir llamando, repito, por el máximo cargo que hayan desempeñado. El ejemplo mismo de Barack Obama, que antes de ser presidente fue senador de los Estados Unidos, si no hubiera sido presidente de los Estados Unidos, se le hubiera dicho el senador Barack Obama, aunque ya no estuviera ejerciendo el cargo. Pero como fue presidente, pues se le sigue llamando presidente. Así ocurre con Bush, así ocurre con Clinton, que se le sigue llamando presidente. Y eso también ocurre con cargos inferiores, como es el caso de Joe García, que fue congresista federal por el distrito, un distrito en el cual yo vivía. Yo de hecho voté por él en 2 ocasiones. La primera que se presentó y ganó, y la segunda ocasión que fue a la reelección y perdió. O sea, Joe García fue congresista federal por un distrito de la Florida, del sur de la Florida, en una ocasión, por 2 años. Yo, hasta el día de ayer, a Joe García lo llamaba el congresista Joe García. Desde hoy, para mí es el ex congresista, como una señal de irrespeto. Como una señal de irrespeto. Por ejemplo, Donald Trump, cuando no ganó la reelección y fue derrotado por Joe Biden, yo siempre llamaba a Donald Trump el expresidente Donald Trump. No lo llamaba presidente. Ni se va a enterar, ni se enteró, ni le importa. Como estoy seguro ocurrirá con Joe García. Jamás se enterará de que un humilde servidor que votó por él en 2 ocasiones, jamás lo volverá a llamar congresista. No importa. Pero es una especie de placer que me doy en llamarle ex congresista. Porque desde ayer, con lo que vamos a escuchar, para mí, Joe García dejó de tener el respeto que una vez tuvo y el voto que una vez tuvo por este humildísimo ciudadano y votante de los Estados Unidos, el cual depositó en él toda su confianza. Es más, Joe García estuvo en uno de mis programas, invitado por mí y muy cortésmente traído al canal por Jay Martínez. Y al final de ese programa yo le recordé y le dije, por favor, Cuba lo necesita usted también. Hasta ayer. Ayer, cuando yo escuché lo que ustedes van a escuchar, a partir de ayer, para mí, es el ex congresista Joe García, y para mí ha dejado de tener el respeto en ese aspecto, en ese sentido. Como ser humano, como no tengo nada que reprocharle a Joe García. Nada. Pero políticamente hablando y para una Cuba futura, dejó de tener respeto. Porque para mí Joe García, aunque haya nacido en Miami,
es un cubano. Es un cubano. Y escuchar a un cubano decir lo que Joe García dijo y lo que ustedes van a escuchar, para mí deja de tener el respeto que tuvo hasta ayer. Vamos a escuchar. Esto es una entrevista con CNN en español. Este es el mensaje publicado por Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Un mensaje extenso, pero este es el primero de 6, donde dice: no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio. Responde a declaraciones del presidente Trump, quien a través de redes ha dicho que hay diálogos en los que se avanza con Cuba, los enmarca en una situación similar a lo que ocurrió con Venezuela o también con Colombia, en donde se habla de diálogos para lograr mayores cambios dentro de esos países. ¿Qué está ocurriendo con Cuba? ¿Qué está pasando con el anuncio de Trump, quien dijo el fin de semana que no habría más petróleo de Venezuela ni recursos de Venezuela para Cuba, pero que, de acuerdo con las versiones de prensa, en la conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum, habría quedado claro que México seguirá enviándole petróleo a Cuba? Nos vamos a Miami, desde allí nos acompaña Joe García, fue representante a la Cámara Demócrata por la Florida, seguidor del tema. Joe, ¿en qué momento está la situación cuando Trump dice que hay diálogos con Cuba para establecer cambios y Díaz-Canel, el presidente Díaz-Canel, sale y dice no hay ningún diálogo? Bueno, buenas noches, Juan Carlos, un placer estar contigo. Bueno, inevitablemente aquí vamos a llegar a algún tipo de diálogo, ¿no? La presión se ejerce precisamente para ir a una mesa de negociaciones. Y en el caso de Venezuela hubo largas negociaciones a donde a veces el gobierno norteamericano decía que participaba, a veces negaba la presencia. Joe, el gobierno de Cuba hace muchísimos años, yo me atrevería incluso a asegurar que antes de que tú nacieras en Miami, ya el gobierno de Cuba estaba dispuesto a conversar con los Estados Unidos. Y lo sigue estando. Ahora bien, Joe García, en igualdad de condiciones, porque ni tú, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni yo, ni uno solo de los norteamericanos es superior a nadie en Cuba. En igualdad de condiciones, Joe García. En igualdad de condiciones. No se ejerce presión diciéndole a un gobierno o a nadie: quiero conversar contigo, antes que sea demasiado tarde para ti. Porque ni tú, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni yo, ni ninguno de los cubanos o norteamericanos que vivimos en los Estados Unidos somos superiores a los que viven en Cuba, Joe García. Divórciate de esa arrogancia. Que tu apellido es García, no es Smith. Del señor Grenell, pero inevitablemente el señor Grenell no solamente consiguió presos políticos, pero también influyó enormemente en los pasos que ha tomado el gobierno y las petroleras en este caso. Yo pienso que en Cuba, muy similarmente, es posible que haya conversaciones, lo niega el presidente Díaz-Canel, no tengo por qué no pensar que eso es real, pero vamos a estar claros, antes que haya una negociación a nivel de Marco Rubio y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, van a haber unas previas conversaciones que me imagino que van a tratar de asentar los puntos que se pueda llegar, pero de que hablaremos, y me parece que el secretario de... Joe García, de que hablaremos. No me queda claro si tú te incluyes por ser norteamericano y a eso te refieres al conjunto de los norteamericanos, o te traiciona el subconsciente y dices hablaremos porque a ti te gustaría estar incluido en ese grupo. ¿Sabes qué, Joe García?
hasta ayer yo pensaría que era por lo primero. Desde ayer creo, y vamos a continuar escuchándolo, creo que te encantaría ser parte de todo esto. Como te encantó, y de hecho de alguna forma lo fuiste, durante la fatídica presidencia de Joe Biden. Yo creo que te encantaría estar en el pa' allá y pa' acá. En el pa' allá y pa' acá. Pero Joe, padeces del mismo problema que padecen muchos como tú, que no acaban de entender que tú también pasaste una línea, la cual jamás podrás regresar. Para muchos en el sur de la Florida, tú eres un comunista más, aunque tú ni comunista en absoluto. Pero el simple hecho de haber coqueteado ya te incluye en esa lista. Porque tú siempre has estado en el coqueteo. Porque eso es lo tuyo y de los que como tú, demócratas como tú, al mejor estilo de Gennady Rodríguez, que es un aprendiz tuyo. Y tú, un aprendiz de Saladriga. Ustedes, los demócratas de tu corte, son coqueteadores, coquetean, se la pasan coqueteando. Pero nunca vas a formar parte de eso. A no ser que el gobierno que esté en el poder sea demócrata. Jamás contarán contigo, ni Marco Rubio, al cual tú más adelante llamarás tu amigo. Jamás contarán contigo. Entonces, no te vistas que no vas. Marco Rubio ha sido bastante claro y consecuente con sus palabras en los últimos días. Decía Trump a través de redes, publicó una imagen donde él aparece como presidente encargado de Venezuela y repitió un mensaje que decía que Marco Rubio sería presidente de Cuba. Esa retórica, ¿cómo cae en el diálogo? Y para quienes creen que Cuba es simplemente una continuación de Venezuela, lo es. La situación de Cuba se va a resolver como la pudo por ahora resolver el gobierno de Washington con esa operación militar. Let's cover 10 pro tips for working with the Cursor agent. So I've got Cursor open and my agent on the right. And the first tip. Bueno, a mí me parece que esa no es la intención del gobierno norteamericano. En varias ocasiones el presidente ya ha expresado eso. Pero vamos a estar claros. Yo no comparto la ideología ni el partido de Marco Rubio. Nos conocemos, me considero amigo, aunque somos ideológicamente oponentes. Pero yo no dudo de que Marco Rubio representa a mí y a la abrumadora mayoría de los cubanos americanos en nuestras esperanzas y nuestras ansias sobre Cuba. De verdad, Joe, de verdad que Marco Rubio te representa a ti para las cosas que quiere hacer con Cuba. Entonces, ¿cuál es esa oposición que tú has tratado de tener en contra del embargo? Si Marco Rubio ha sido más claro que tú, Marco Rubio ha sido más claro que tú. Por eso hoy Marco Rubio es secretario de Estado y tú solamente fuiste representante federal por 2 escasos años. Porque Marco Rubio ha sido más claro que tú. Marco Rubio siempre ha estado a favor del embargo, de las sanciones, ha votado, incluso ha firmado sanciones, embargo, leyes. ¿Ha sido más claro que tú? Entonces, ¿cómo tú vas a decir que Marco Rubio te representa en tus intereses para con Cuba? A mí Marco Rubio no me representa en absoluto. Porque Marco Rubio quiere lo peor para Cuba y ha sido muy claro, Joe García, a diferencia tuya.
A diferencia tuya, que durante una presidencia dices una cosa y ahora sales en este momento en donde tú, García, visualizas un final. Tú visualizas un final y ahora nos dice que Marco Rubio te representa. ¿Cómo te puede representar una persona que quiere tantas y ha hecho todo lo posible y ha materializado todo lo peor que quiere para Cuba? Como tú sales ahora con eso, yo García. ¿Cómo te va a representar Marco Rubio? ¿Qué cosa es eso? Pero Marco Rubio ha sido más claro que tú toda su vida. Por eso, te repito, a diferencia tuya, hoy es secretario de Estado. Y tú, un ex congresista que apenas pisó el Capitolio por 2 años. Gracias a personas como yo que te dimos el voto. Eso es lo que eres tú. Yo nunca he votado por Marco Rubio, porque a mí jamás me ha representado ni me representará Marco Rubio, ni como cubano ni como estadounidense. A ti sí. A ti ahora te sirve Marco Rubio, tu amigo, como tú mismo lo catalogas. Pienso que él está en toda su capacidad para poder negociar cosas de importancia, no solamente a la nación norteamericana, pero los cubanos americanos que viven en el exterior, en particular los cubanos americanos que viven en los Estados Unidos. Yo, García, tú y yo somos cubanos americanos. Tú eres más americano que yo, si es que el término, porque naciste aquí. Pero la prioridad para mí en este caso no es la tuya, ni es la de Marco Rubio. La prioridad para mí no son los cubanos americanos como tú o como yo. La prioridad para mí son los cubanos de Cuba, los cubanos que viven en Cuba, compadre. ¿Cómo tú vas a estar hablando a esta altura de la prioridad de los cubanos americanos? ¿Cómo va a estar por encima de la seguridad, la prosperidad, la felicidad de los cubanos en Cuba? La prioridad de los cubanos americanos, serio. ¿Qué cosa es esto, caballero? ¿Qué cosa es esto? Unidos. Y yo pienso que él es un símbolo de eso. Igual que yo me imagino que el presidente de Cuba va a ser la persona que representa a Cuba porque no hay alternativa con eso. Indudablemente que el gobierno de Cuba está en control de Cuba. Pero me parece que no hay duda, yo no pienso que existe un cubano americano en el sur de la Florida que no piense que Marco Rubio expresa en muchos casos lo que es una posición bastante amplia de esperanza para ver una nación mejor, más fuerte y más productiva para beneficiar a nuestra familia, a nuestros amigos. Yo, García, tú dices que tú no piensas que hay un cubano. Mira, este que está aquí, mira, este que está aquí, y muchos más, no solo en el sur de la Florida, a lo largo y ancho de los, ahora mismo, de las 134 personas que están aquí escuchando la mierda que tú estás diciendo, gracias a que yo la comparto, muchos creen que Marco Rubio no representa absolutamente nada de lo que tú estás diciendo. Nada. Pero es que para ti mismo, tú mismo nos decías hasta pocos meses antes o hasta antier que Marco Rubio no era eso. Y ahora que hueles y ves, percibes y aspiras a un final en Cuba o a un cambio, ahora le estás oliendo el culo a Marco Rubio. Entonces, a tu pregunta de que tú no crees que existan cubanos en el sur de la Florida, yo soy uno, que ya no estoy en el sur de la Florida, pero es como si estuviera. Yo soy uno de esos cubanos que cree que Marco Rubio, tú y los que como tú, y Marco Rubio y tú en tu partido demócrata y Marco Rubio en su partido republicano representan lo peor para con Cuba.
Yo sí lo creo. Y hay muchos más que creen lo mismo. Y en muchos sentidos, no solamente a Cuba, pero a los Estados Unidos. Decía Díaz-Canel hace poco en una reunión que de pronto los problemas de Cuba son responsabilidad de los cubanos, del manejo que han hecho. Eso creo que no genera mucha sorpresa. Hay un comentario aquí de Bibi Ana Puerto que nos dice, él es amiguito del mundo. Claro, él es amiguito del mundo. Y se mandan WhatsApp. Claro que sí. Todos escuchamos aquí la conversación que Edmundo García le grabó a Joe García cuando lo llamó, y este papanata le decía a Edmundo, oye, acuérdate que esta relación entre tú y yo no se puede conocer, no se puede saber. Y Edmundo la sacó, porque el mundo es así de asqueroso, tan asqueroso como este. Este tipo le manda dinero al mundo y se congrasean y todo eso. Y los más extremistas en Cuba, los que se consideran los guardianes de la fe, los Carlitos Mal, el cingao, viejo cingao este, ¿cómo se llama? Percy, el psicópata, Torné, Nené, Capote, Girofeso y todos los cingados esos de Cuba. Ninguno ha tocado ni así a Joe García. Ninguno ha escrito nada nunca sobre Joe García. Ninguno. Ni lo van a hacer ahora tampoco. Ni lo van a hacer ahora tampoco. Porque no les interesa. Porque son cualquier cosa menos patriotas, menos cubanos verdaderos. Son tan cingados como este. Son tan cingados como Edmundo García. Todos ellos son parte de la misma cofradía. Este le da dinero al mundo. El mundo le manda 5 pesos al cingado de Percy. El cingado de Percy manda 2 pesos al cingado del otro. Y así. Todos son la misma mierda. Todos ven una oportunidad. Todos son la misma mierda. ¿En qué punto está? Viene siguiendo el tema hace mucho tiempo. ¿Dónde ves este momento de Cuba que lleva 67 años de revolución, 13 presidentes estadounidenses y se ha mantenido? ¿Qué puede ser distinto ahora que no se haya visto antes? Bueno, uno de los grandes miedos que siempre existía de parte del liderazgo cubano-americano era precisamente que nos pasara algo similar a lo que le pasó a los venezolanos. Ahí tenían un premio Nobel de la Paz, un presidente electo por el pueblo de Venezuela, y el presidente básicamente dijo, María Corina, no te vistas que no vas a la fiesta ahora. En muchos sentidos nosotros tenemos a Marco Rubio. Que en este tema me parece... Joe, tú tampoco vas a ir a ninguna fiesta. Tú tampoco vas a ir a ninguna fiesta, Joe. No vas a ir. Nunca has podido estar en la fiesta de los Estados Unidos. En la fiesta en la repartidera de aquí, nunca has podido estar. Estuviste 2 añitos nada más. Por esa ambigüedad. Por esa ambigüedad. Y en la fiesta de Cuba tampoco vas a estar. Aunque existan 2 o 3 personas en Cuba, como el cingado de Percy Alvarado, como el cingado de Nené Capote, y todos los cingados esos que te pasan la manito, porque tú partes y repartes. Tú partes y repartes. Tampoco vas a ir a la fiesta, yo. Tampoco vas a ir a la fiesta. Que es adecuado. Y por el otro lado, y esto tú lo has vivido y ya lo has conocido de parte del liderazgo de Cuba, ¿no? El gobierno de Cuba casi niega la existencia de su exilio o nos acusa de varias otras cosas que no son placenteras discutir. Pero indudablemente que me parece que no hay duda que el miedo ese de que los cubanos se sientan con los norteamericanos y nos quedemos sentados ya no es un miedo que tienen que tener los cubanos americanos. Tenemos ahí a Marco Rubio.
que de nuevo no esté de acuerdo con todo lo que dice Marco Rubio, pero me imagino que representa no solamente el gobierno norteamericano como secretario de Estado, pero gran parte, sino casi toda la comunidad cubano-americana en nuestras esperanzas para ver una nación próspera, productiva, que incluya todos los cubanos, para el bien de todos esos que tienen un interés para Cuba y para asegurar que la nación cambie a donde se encuentra hoy, que es una situación horrible. Parte de la razón que Cuba se encuentra ahí es indudablemente las sanciones norteamericanas, pero gran parte de los problemas que se encuentran en Cuba es simplemente la ineficiencia de ese gobierno, la falta de capacidad, o como dice Marco Rubio, para usar sus palabras, la incompetencia. De una manera u otra, los problemas de Cuba son existenciales, ¿no?, del gobierno de Cuba. Pero me parece que esto es una oportunidad para todos los cubanos de buena fe sentarse y tratar de encontrar una solución al beneficio de la nación cubana, tanto los cubanos que residen ahí como los millones de cubanos que viven fuera de Cuba. Acuérdate que esto es un país que casi una quinta parte de la nación se ha ido en los últimos 3 años. Y en esas personas no solamente están los que son familiares de los que ya estaban afuera, pero muchos de los que son familiares de los que están dentro. Y en muchos sentidos la flor de la nación cubana vive en el exterior, aunque hay muchísimos buenos cubanos dentro de Cuba. Y esto es un momento donde Marco Rubio tiene la capacidad, me parece que tiene la comprensión de esta comunidad de efectuar un cambio, y no tenemos que temer que los norteamericanos nos digan, siéntanse que no van a la fiesta. No, estoy en la fiesta, está Marco Rubio ahí y me siento cómodo, que en muchos sentidos representa gran parte de nuestras aspiraciones a una Cuba futura. Seguiremos la conversación, Joe, quien está muy metido en el tema de la relación bilateral. Casi 7 décadas de gracias a Dios. Gracias a Dios no he estado yo vivo por todas esas 7 décadas, pero indudablemente estoy llegando ahí. Y en muchos sentidos, Juan Carlos, he enterrado muchos amigos que empezaron esta lucha y me encaminaron a esta lucha. Y me parece que todos nosotros, de buena fe, debemos usar esta oportunidad. Me imagino que se refiere a Jorge Mascanosa, su mentor en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y es cierto que Joe García, como buen exiliado no, porque él nació en Miami, Florida. Es cierto que Joe García y cientos de miles de cubanos más, por no decir millones, han enterrado y han sido enterrados en tierras floridanas mayormente, esperando que todo eso que Joe García quiere y aspira para con Cuba ocurra. Joe, mírate en ese espejo. Mírate en ese espejo. Mira cuántas canas tienes ya en tu barba y cabeza. Mírate en ese espejo, Joe García. Mírate en ese espejo. Para encontrar una solución para el bien de la nación norteamericana y para el bien de la nación cubana. Déjenme compartir con ustedes algo que escribió Israel Rojas, para ya dar paso a ustedes, los que quieran subir y compartir conmigo un rato, en su página de Facebook. Dice Israel: para estos señores de Democracy USA, entre comillas, como Joe García, entre paréntesis, amigo de Marco Rubio, según sus propias palabras, el pueblo de Cuba no cuenta. No importa que se vistan de demócratas o de republicanos, al final coinciden en sus intereses, entre comillas, cubanoamericanos, que se traducen en destruir cualquier atisbo de independencia y soberanía. Ellos son la cara del anexionismo contemporáneo. Está bien, no pueden pasar de otra manera. Por eso, cada vez que veo el fuego que abren los dogmáticos internos contra cubanos residentes en el exterior, respetuosos de la soberanía, me pregunto si acaso han entendido de qué va toda esta resistencia espartana de raíces martianas. Excelente, excelente.
excelente lo que comparte Israel Rojas. Mi gente, voy a compartir el StreamYard. Los que quieran subir son más que bienvenidos. Les pido que el debate sea lo más sano y elocuente posible. Yo me encargaré de que así sea. Ya está compartido el StreamYard. Yo solamente paso a fijarlo en la transmisión de YouTube y regreso de inmediato con ustedes. Mientras tanto, ustedes sigan compartiendo y dando like a esta directa. Dame unos segunditos, Pedrito.